Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues mira, os venimos a presentar un caso que nosotros hemos aplicado, en este caso en Paradigma, en la empresa donde trabajamos. En Paradigma, desde hace unos cuantos años, empezamos unas líneas de innovación, a través de las cuales lo que pretendíamos era intentar mantenernos siempre un poco a la vanguardia tecnológica. Una de esas líneas de innovación que nosotros estuvimos estudiando era la parte de IoT. Muy bien, en ese momento lo que hicimos primero fue intentar hacer un estudio sobre las distintas plataformas que nos podrían, en este caso, ser útiles o válidas para los proyectos que nosotros hiciésemos luego a nuestros clientes. Una vez hicimos un pequeño benchmark sobre todas las plataformas útiles, nos quedamos realmente con una, ¿vale? Y una vez ya tenemos esta plataforma elegida, en este caso fue la de Amazon, ahora la veremos. Lo que queríamos era intentar aplicarlo a uno de esos casos de uso que realmente fuesen válidos para nosotros, entender cómo funcionaba esa plataforma, esa tecnología que queríamos utilizar, y que además nos diese un plus, en este caso algo útil que nosotros pudiésemos utilizar en el día a día. Y de ahí nació Spaces. Además, en este caso lo que queríamos era intentar aprovechar esta oportunidad de realizar este proyecto para ver otras de las tecnologías o otras de las capacidades que habíamos visto que estaban más en tendencia, que era la parte de digitalización de espacios, ¿vale? Pues aquí lo vamos a presentar. Sí, funciona. Vale, entonces, bajo ese planteamiento, hicimos la POC, que lo que iba a consistir es que el año pasado nos mudamos a un nuevo edificio, puesto que nuestro crecimiento era bastante grande, y a raíz de la digitalización de salas, lo que planteamos era, al final, en las empresas, en el día a día, lo que suele pasar es que hay un número de salas reducidas y hay mucha gente que quiere ocuparlas. Entonces, vimos que muchas veces se reservaban salas, pero luego realmente la gente no las consumía o reservaban una hora y estaban solo 5 minutos. Entonces, lo que planteamos es, bueno, vamos a hacer un sistema que nos permita saber qué ocupación hay en las salas para poder adaptarnos a ellas, a esa ocupación y poder hacer una previsión de cara a futuro, por ejemplo, o simplemente el hecho de poder hacer una reserva de salas más dinámica. Entonces, para eso, lo que creamos fue un sistema que nos iba a decir en qué estado estaban los espacios, si estaban ocupados, con qué número de gente estaba ocupado. ¿Por qué? Porque al final, si tienes una sala que es para 20 personas, pero la ha reservado solo una única persona, no tiene mucho sentido que coja una sala tan grande. Entonces, también buscamos un poco ese control de que el número de ocupantes de las salas fuese acorde al tamaño de la sala, ¿vale? Para una mayor eficiencia en la reserva de las mismas. Y también podíamos ver qué ocupación tenían las zonas comunes. ¿Esto por qué? Porque si, por ejemplo, ahora que tenemos un edificio que es bastante grande, o aquí mismo en esta universidad, si estás en un edificio y vas a ir a comer y sabes que la cafetería ya está llena, pues vas a decir, oye, pues ¿para qué voy a ir ya si ya sé que está llena? Entonces, esto lo que nos permitía saber es qué grado de ocupación tenían los sitios comunes, principalmente la cafetería, para que así la gente no perdiese el tiempo en subir y bajar cuando ya sabía desde su propio ordenador que iba a estar llena. Entonces, dentro de este sistema, aparte de saber qué ocupación, nos iba a poder dar información sobre la sala, por ejemplo, las características del espacio, pues el número de asientos, qué dispositivos teníamos en la misma. También nos iba a decir, pues eso, la ocupación en tiempo real del espacio y la ocupación a lo largo del día, ¿vale? Para que si querías reservar, pudieses ver qué espacios tenías libre a lo largo del día en esa sala. Entonces, dentro de este POC se dividía como en dos ramas. Una era el desarrollo de una aplicación web donde podrías ver de manera remota el estado de las salas, el nivel de ocupación, y por otro lado instalamos una serie de tablets en la entrada de cada sala. ¿Eso que nos permitía? Nos permitía poder reservar salas justo cuando fueses a entrar, ¿vale? Entonces tú llegabas y decías, oye, quiero reservar esta sala, pues justo cojo y la reservo. Y también un poco lo que comentaba antes de hacer la reserva de salas un poco más dinámico, que es, yo estoy una hora ahí charlando,
o estoy 5 minutos, pero si termino a los 5 minutos, pues cojo, salgo, reservo la sala y así otro compañero podía reservarla. Entonces, bueno, esto es un pequeño vídeo de lo que es la aplicación web para que os hagáis una idea de la envergadura de este proyecto y qué nos permitía. Podíamos ver cómo, en un solo vistazo, qué salas estaban ocupadas y con qué ocupación. También incluso implementamos pues, pequeñas animaciones para ver cuándo la gente salía o cuándo la gente entraba. Y si pulsábamos dentro de una sala, pues lo que comentaba antes, podíamos ver qué tiempos de ocupación tenía esa sala para ver cuándo podíamos reservarla. Y aquí teníamos la información de todo el edificio, ¿vale? Así también, por ejemplo, un caso muy práctico que nos suele pasar en el día a día es, como tenemos bastantes salas, da la casualidad que en nuestra empresa el nombre de las salas pues, son bastante curiosas. Entonces, cuando te dicen, pues tienes una reunión en Doctor Strange, pues dices tú, ¿y esa sala dónde está? Pues podías consultar esta aplicación y rápidamente en el buscador saber dónde estaba la sala y lo más importante, saber si estaba ocupada o no. Bien, entonces esto era la parte funcional, es decir, era lo que queríamos conseguir. El vídeo que habéis visto es una aplicación ya funcionando, ¿vale? Muy bien, ¿cómo llegamos a hacer esto? Lo primero es que, como decía al principio, esto es lo que queríamos que fuese una prueba de concepto sobre tema de IoT, ¿vale? Entonces vamos a ver desde el punto de vista técnico cómo hacemos que este sistema de gestión de salas, este sistema de gestión de ocupación de espacios, conseguimos hacer la alimentación de información, ¿vale? Bueno, no se ven los colores. En cualquier arquitectura de IoT, ¿vale? Estos son los componentes que solemos tener. Por un lado tenemos todo el conjunto de dispositivos, por otro lado tenemos un gateway, que esta es una de las piezas que hace diferencial la plataforma de Amazon respecto a otras plataformas como Google, Microsoft y demás. Tenemos la parte del core, que es la que va a hacer la gestión de toda la parte propiamente del dispositivo, gestión del dispositivo alta-baja, toda la parte de seguridad y ser capaz de coordinar el estado. Después, por un lado, teníamos el almacenamiento. Nosotros lo que hacemos es que todos los eventos que recibimos los almacenamos en crudo, pero además esos mismos eventos se mandan a una parte de insight. La insight al final lo que queremos es sacar analíticas, es ser capaces de, en un momento dado, llegar a predecir cuál va a ser la ocupación de la sala, o mejor todavía, que el propio sistema, en función de toda esa predicción, te sepa sugerir qué sala es la más apropiada, ¿vale? Todo eso lo recubrimos con una API, puesto que al final esa información necesitamos que sea extraída, y al final tenemos el conjunto de aplicaciones, ahí al fondo, que son las aplicaciones que realmente van a consumir esa información. Pues toda la parte gráfica que hemos visto está consumiendo ese conjunto de APIs, ¿vale? Entonces, tenemos la parte de generación de eventos, todos los dispositivos, parte de ingesta, la parte del gateway y del core IoT, parte de procesamiento, ¿no? Pues, storage, insight, y la parte que ya al final va a ser la que consuma esa información, que son todas las aplicaciones a través de la API, ¿vale? Esto es una arquitectura básica, ¿vale? De cualquier tipo de plataforma de IoT. Muy bien, nosotros además nos queríamos autoimponer una serie de reglas para que esto fuese más efectivo y pudiésemos llevarlo a cabo. Una de las principales reglas era la parte de hardware. Es decir, queríamos que el hardware fuese limitado. En este caso, nuestras oficinas están repletas de Raspberry Pis por todos lados, ¿vale? Hay un montón de paneles donde suelen ver pues, los estados de cada uno de los proyectos de la parte de integración continua y demás. Bueno, ¿por qué queríamos una Raspberry? Porque era muy fácil robar una de las que ya había, ¿vale? Con lo cual esa nos podía servir para probarlo. Además, la parte de la cámara, ya la Raspberry Pi te proporciona una camarita que es súper baratilla, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues nos vería muy bien, ya teníamos un sistema con el cual éramos capaces de extraer imágenes que nosotros luego trataríamos para saber si una persona entraba o salía de un determinado espacio. Bien, por ese lado ya tenemos el apartado de cómo obtenemos la información. Por otro lado, pues bueno, ya habéis visto, ¿no? en la explicación que os ha dado Rubén, una de las formas en las cuales podemos ver la ocupación es a través de una serie de tablets. En las salas que tenemos hay unas tablets donde tú puedes, bien con nuestra tarjetita que funciona con NFC, registrar una sala, o de registrarla, o buscar cuál es la sala más cercana con las características que tú quieres para poder intentar reservarla y demás, ¿vale? Por lo tanto, el hardware que teníamos era este. Muy importante, todo el hardware que queríamos poner tenía que funcionar con PoE. No sé si sabéis lo que es. Al final lo que queremos es que la alimentación vaya por el propio cable de Ethernet. Primero, estamos tratando con información sensible, no queríamos que fuese por Wi-Fi. La Wi-Fi, además, por lo menos en nuestro edificio, da bastantes problemas, con lo cual, descartada. Si vamos por Ethernet, podíamos alimentar esos dispositivos directamente con ese cable, con lo cual, pues bueno, era bastante útil. Si queremos reiniciar una tablet, pues directamente desde el router que alimenta el PoE, lo podemos reiniciar. O sea, nos da varias facilidades que en este caso nos venía muy bien, ¿vale? Muy bien, componentes que tenemos. Del diagrama que hemos visto antes, teníamos la ingesta, teníamos por otro lado la parte de la generación de inventos, de la información de los datos, y por otro lado la parte de la ingesta. Amazon, una de las características que tiene es este componente, AWS Greengrass. Greengrass es como tal un gateway IoT.
En este caso, para nuestra prueba de concepto no era necesaria, pero os recuerdo que lo que queríamos era probar la tecnología, así que lo impusimos. Aquí la gracia que tienes es que toda la información que sale de los dispositivos pasa por este componente. Tú en este mismo componente puedes hacer que haga ejecución propia, mediante unas funciones lambdas y demás, y luego además este de aquí te permite tanto la parte de gestión del dispositivo en sí, es decir, si tú quieres poner una nueva cámara con tu Raspi y demás, lo puedes gestionar directamente desde aquí, y te da capacidades offline. Si en un momento dado la conexión se pierde, este de aquí va a ir recuperando todos los eventos y cuando recupere la conexión, los lance hacia la nube. Recordad que esto era una prueba de concepto, es decir, ¿para qué queríamos nosotros esto en esta aplicación, siempre teniendo conectividad? Pues realmente para nada, pero nosotros queríamos probarlo. Por ejemplo, ahora las ampliaciones que estamos proponiendo es pues, la parte de gestión del parking, ¿no? En el parking generalmente tú ya no tienes una conectividad tan sumamente sencilla, bueno, pues pones tu gateway, que este sí que tendrá conectividad, todos los dispositivos se enganchan a este gateway, y este gateway ya se encarga de lanzarlos hacia afuera cuando tengan conectividad, ¿vale? Con lo cual era una pieza que a nosotros nos interesaba mucho probar. Muy bien. Después hablo de los IoT Core. Este es el módulo principal que te proporciona ya todos los conectores en la nube. Es decir, el gateway tú lo instalas en tu entorno local, pues por ejemplo en nuestro mini CPD que tenemos en la oficina, y esto ya es en el mundo nube, es decir, dentro de los servicios que proporciona Amazon, tenemos este de aquí. ¿Vale? La gestión de dispositivos es imprescindible en un mundo IoT. Pensad que aquí estamos hablando de la oficina, es decir, si una cámara revienta, pues enseguida la podemos tocar, la podemos recuperar, la podemos hacer lo que sea. Pero si estos, en vez de ser unas cámaras, son unos dispositivos que están viendo la humedad en un campo de trigo, pues sabes de eso cuántos kilómetros de distancia, tú quieres poder hacer esa gestión directamente desde la nube. ¿Vale? Por lo tanto, este componente, lo que es el core, es imprescindible en cualquier plataforma IoT. Además te permite recibir analíticas, keep alive. Si una de estas cámaras muere, este no lo dice. ¿Vale? Este es el que está controlando que todos esos dispositivos puedan vivir, que estén viviendo. Además nos proporciona toda la parte de seguridad. La seguridad en el mundo IoT es imprescindible. ¿Vale? Todo va a funcionar bajo certificados, se utilizan unas colas MQTT, todo eso de ahí va securizado, nadie se puede conectar a esa cola de mensajes si no llevas el certificado apropiado. Ejecución basada en reglas. Tú directamente puedes hacer que, en función del mecanismo de los eventos que te estén llegando, puedes disparar reglas directamente. El ejemplo del campo de trigo. Si la humedad de un conjunto de dispositivos IoT te está diciendo que la humedad es muy baja, pues directamente puedes lanzar un mensaje para decir, oye, que se enciendan los aspersores, ¿no? Es un ejemplo tonto, pero vamos, la gracia de esto es que directamente lo que suele ser un CEP, un Complex Event Processing, ya te lo está dando este componente, ¿vale? El Shadowing es una representación virtual de cada uno de los dispositivos. Eso implica tanto el estado del dispositivo como todas las características propias de ese dispositivo. Nosotros, si queremos hacer algo sobre el dispositivo, lo que decimos es que cambiamos su shadow. Es decir, le estamos diciendo a Amazon, oye, en esta representación virtual queremos este nuevo parámetro. Ahora lo veremos en las imágenes, por ejemplo, nosotros lo que tenemos recuperamos de la cámara, planteamos una línea, ¿no? Si una persona pasa esa línea, significa que ha entrado. Si pasa la línea en sentido contrario, pues es que ha salido, ¿no? La distancia de esa línea, la posición de esa línea, el ángulo, todos esos parámetros están configurados en ese shadow. Si nosotros en un momento dado quisiéramos poner una nueva cámara, la instalamos, se da de alta en el Amazon IoT Core, y la configuración de dónde marcamos, ¿no?, la línea de entrada o de salida de esa cámara la hacemos directamente de forma virtual sobre ese shadow que tenemos. Y otra de las características súper interesantes, la parte de ejecución de jobs. Un job al final es una tarea que va a ser a más largo plazo, o que va a llevar más tiempo. Nosotros, por ejemplo, los jobs los utilizamos para actualizar software, es decir, nosotros todas las Raspis, con sus cámaras, las tenemos encastradas en el techo, es decir, no son fácilmente accesibles. Si nosotros en un momento dado hemos hecho una mejora en el software que van a llevar las Raspis, nosotros le decimos a Amazon, oye, mira, tenemos este nuevo job que queremos que a todo este conjunto de dispositivos se lo apliques. Nosotros le decimos a Amazon y él ya se pelea para contactar con los dispositivos cuando estén disponibles y ejecutar esas acciones que nosotros hemos dicho, es decir, en este caso, la actualización del software. ¿Vale? Con lo cual tenemos todo el ciclo de vida, podemos gestionar el dispositivo, salta, baja, modificación, tenemos toda la parte de seguridad, tenemos la gestión de todos los shadows, gestión por la parte de reglas y demás, y aparte, pues bueno, estos jobs, ¿no?, que nos permiten actualizaciones de software y demás. Bueno, esta es un poco la parte de shadowing. La parte más interesante del shadowing es que, bueno, es un documento JSON, en este caso así es como lo implementa Amazon. Cada vez que tú haces un cambio sobre ese JSON, lo que se calcula es un delta, es decir, una diferencia entre la configuración inicial y la configuración destino, que es la que tú esperas. Lo que Amazon va a intentar enviar a ese dispositivo es única y exclusivamente ese delta, es decir, esa variación en ese documento JSON, que es en este caso nuestra configuración, ¿vale? En el caso que os comentaba, la línea, ¿no?, para saber si una persona ha pasado o no ha pasado una determinada barrera, pues eso, simplemente nosotros cambiaremos la posición indicándole en píxeles cuando es el momento en el cual se cruza la línea, y a partir de ahí él calcula el delta, es decir, la nueva posición X hoy de esa línea es tal.
ese mínimo fragmento de información es lo que le envía al dispositivo. Porque esa es otra de las características que hay que tener mucho cuidado en este caso con dispositivos IoT. Supongamos otra vez de lo que os he comentado, ¿no? Esto es en mitad de un campo, donde tienes un montón de dispositivos que te están haciendo mediciones sobre el estado de la Tierra o lo que sea. Las capacidades de comunicación van a estar muy limitadas. No es como aquí que tienes una Wi-Fi, un 3G, un 4G, no. Allí la capacidad de comunicación es a lo mejor durante 5 minutos cada día. Pensad también que si es un dispositivo que está por ahí tirado en mitad del campo, no queréis que esté conectado todo el rato, porque eso va a consumir mucha energía, sino que quieres que de forma puntual ese dispositivo se conecte, reciba las actualizaciones correspondientes y a partir de ahí se actúe, ¿vale? Pues bueno, la posibilidad de calcular esta delta con ese mínimo cantidad de información que se le envía al dispositivo es en este caso muy útil para todo el mundo IoT. Bueno, los jobs más o menos los hemos explicado un poco. Características particulares: cuando tú lanzas un job, tú lo que le dices es como una receta al cual el dispositivo tú le indicas lo que tiene que hacer. Esa receta, en este caso, generalmente lo que suele hacer es vete a un bucket de S3. S3 es un sistema de almacenamiento que te proporciona Amazon, ¿vale? Basado en objetos y demás, bueno. Te vas a S3, te descargas este nuevo firmware, en este caso esta nueva versión del software que nosotros ponemos, y a partir de ahí ejecutas esta serie de comandos. El job como tal es esa receta, es decir, ve a este sitio, haz esto y ejecuta esto, ¿vale? Con lo cual, nuevamente, el job, la información que le tiene que llegar al dispositivo es mínima. Nosotros no teníamos restricciones en este caso en cuanto a volumen de datos que podíamos trabajar, por lo tanto, bueno, pues el meter toda la nueva versión en un bucket de S3 para nosotros era lo más sencillo a realizar, ¿vale? En otro tipo de características, otro tipo de instalaciones, pues bueno, pues esto habrá que cambiaría, ¿vale? Muy bien, ingesta de datos. Este es el flujo de ingesta de datos, ¿no? Acordaos que los objetivos eran, por un lado, obtener en tiempo real la ocupación de las cámaras. Por otro lado, queríamos sacar estadísticas, es decir, queríamos datos agregados para ir viendo un poco la ocupación de cada una de las salas. Y por otro lado, queríamos, en un futuro, ser capaces de procesar toda esa información para poder predecir el uso de las salas. Por eso nosotros almacenamos los datos en 3 sabores, ¿no? Uno es el dato en crudo, que nosotros lo almacenamos para la parte de gestión de las estadísticas que haremos a futuro, que es la parte de arriba. Por otro lado, ese mismo dato en crudo lo queremos ya actualizar para decir, oye, una persona ha entrado en una sala. Para eso utilizamos funciones lambda, no sé si las conoceréis. En Amazon, esto es la parte de serverless, que ahora funciona as a service, ¿no? Que ahora está tan en boga. En este caso para nosotros será perfecto, ¿no? Es una cosa que ejecutas en un momento puntual, es súper rápido, no te tienes que encargar de infraestructura ni nada por el estilo, con lo cual es un servicio gestionado y a correr. Si en un momento dado encima el volumen de dispositivos creciese mucho, Amazon ya directamente te da autoescalado, es decir, tú no te tienes que preocupar por poner más máquinas y demás, simplemente te tienes que preocupar porque bueno, la factura al final del día va a ser más alta, ¿vale? Almacenamiento, nosotros almacenamos DynamoDB. DynamoDB es una NoSQL que te proporciona igualmente Amazon, tipo Mongo o similares, pues bueno, más o menos lo mismo, ¿vale? En este caso, para el tipo de información que nosotros almacenamos, pues era lo más cómodo, ¿vale? Nosotros lo cogemos según llega a la lambda, el dato a la lambda, se hace un mínimo procesamiento para poner los identificadores correspondientes y ya actualiza la ocupación de esa sala. Y después, por otro lado, tenemos la parte de Kinesis. Kinesis ya es lo que te proporciona todo el bus de mensajería que nosotros utilizáramos a continuación para hacer los agregados y más adelante para poder sacar toda esa analítica y esa parte de predicción que nosotros queremos aplicar, ¿vale? Por tanto, el flujo de ingesta de datos iría en estos 3 tipos distintos de almacenamiento, de procesamiento y con estos servicios que nosotros hemos utilizado. A tener en cuenta, toda la infraestructura que nosotros montamos en Amazon son $15 al mes, ¿vale? Por lo tanto, sumas con que no te tienes que preocupar porque todos son servicios gestionados, no te tienes que preocupar porque el autoescalado lo hace de forma automática y la factura como tal, $15 al mes por la empresa no es nada. Pues listo, ¿no? Perfecta solución para lo que estamos buscando. Vale. Entonces, dentro de esta arquitectura IoT, centrando ya en nuestro caso concreto, en el POC que queríamos hacer, que era la detección de personas que entran a una sala, nos vimos en un dilema y es, vale, ¿cómo capto que en una sala, cómo cuento yo cuánta gente hay dentro, ¿vale? Entonces, en ese momento, pues pensamos un montón de alternativas. Bueno, pues ponemos sensores de presencia, sensores de temperatura, pero al final todos estos elementos siempre tenían un pero, ¿vale? Por ejemplo, un sensor de presencia generalmente detecta la presencia ya, pero ¿de cuánta gente? Y nosotros necesitábamos saber el número de gente concreta que estaba en la sala, porque era muy importante, sobre todo para una posible posterior analítica, analizar ese dato.
Luego también pues, pensamos en sensores de temperatura, que también les pasaba lo mismo, que al final el problema era ese, que sabías que podía estar ocupada la sala, pero no tenías un control fino de cuánta gente había dentro. Entonces, para ello, la decisión que tomamos para la detección de paso fue utilizar, como comentaba mi compañero, las Raspis, con la propia cámara de la Raspi, y ponerlo en un punto fijo y ver qué gente pasa por esa línea virtual que vamos a crear, ¿vale? Entonces, para el reconocimiento de la cámara y procesar esa imagen, porque al final sí, nosotros vemos una cámara, vemos una línea, que sería lo que es el corte de la puerta, y como personas, pues es muy fácil, sí, pues mira, ha pasado 1, 2, 3, ya. Pero eso hay que darle la inteligencia al sistema, en este caso al dispositivo, que serían las cámaras, para contarlo. Entonces, para el procesamiento de la imagen inicial, que hacía falta en el algoritmo de detección, utilizamos OpenCV. OpenCV es una de las librerías más usadas mundialmente. Lo más importante de esta librería es que, aparte de que está muy extendida, está en diferentes lenguajes. En nuestro caso utilizamos Python como lenguaje de programación para el desarrollo de este algoritmo. Y lo bueno que tenía OpenCV es que nos incorpora un montón de herramientas y de algoritmos de procesamiento de imagen que ya están desarrollados y no tenemos que preocuparnos de estar nosotros desarrollando a bajo nivel. Entonces, nuestras condiciones eran, tenemos una imagen fija y sabíamos que teníamos una línea. Y con eso íbamos a trabajar para ver cómo se movían los objetos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, al principio de todo, nuestra primera hipótesis de cómo detectar a las personas es, bueno, vamos a hacer un barrido de qué es los objetos que realmente se mueven, ¿vale? Que para poder hacer ese barrido y obtener lo que es el objeto en movimiento, pues utilizamos algoritmos de sustracción, lo que vendría a ser la resta del fondo estático y el objeto en movimiento, lo que nos iba a dar el objeto en sí. Aplicamos luego diferentes procesados morfológicos para conseguir definir el objeto de la mejor manera posible, porque cuando haces la sustracción, y luego hay una imagen que lo vais a ver mucho más fácil, cuando hacéis la sustracción de una imagen, a lo mejor tienes píxeles por ahí muertos que pueden ser detectados como objetos, que realmente no lo es. Entonces, gracias a estos operadores morfológicos, lo que conseguimos es limpiar toda la posible basura de píxeles que se generan a través de ese procesamiento de sustracción y dar volumen a los objetos que realmente sí que tienen que tener identidad como objeto. Una vez que ya hemos limpiado la imagen, tenemos esos objetos, los identificamos y les damos entidad como objeto. Bien dicho. Entonces, una vez que ya tenemos el objeto identificado, vamos viendo frame a frame qué línea va haciendo ese objeto, que es lo que consideramos como traqueo, que es, vale, pues este objeto en este frame, está en este punto, en el siguiente frame está en este punto, vale, pues es que a lo mejor es el mismo objeto que se está moviendo. Que eso, vale, asumimos, así pensándolo es fácil, pero hay que pensar que vamos trabajando frame a frame, no esas lógicas tienes que ir pensando como en un futuro para poder saber cuál es el traqueo de ese objeto. Y una vez que ya teníamos en qué dirección iba el objeto, ya simplemente veíamos, vale, pues si sube hacia arriba y cruza este umbral, que sería la línea, contabilizaríamos eso como una entrada y automáticamente lo lanzaríamos dentro del ecosistema IoT. Entonces, esto sería como nuestro planteamiento general. Una vez que ya tenemos el procesamiento hecho, pues empezamos a hacer iteraciones. Sí queríamos dejar claro que, aunque venimos de una empresa que es grande, no penséis que muchas veces para este tipo de POCs y de pruebas de concepto tenemos aquí mazo pasta. No. Al final, porque os hagáis una idea, esto era nuestro POC, una caja hecha con una Raspi encima y muñequitos que teníamos por la oficina que hacíamos que pasasen. O sea, estaba entretenido, eran los momentos más guays. Así comienzan las startups, más o menos. Así que. Entonces, nuestra primera interacción era un poco lo que os acaba de comentar. Íbamos a hacer primero una lectura, cogeríamos el chorro de vídeo que nos viene a la cámara, vamos leyendo frame a frame y vamos detectando esos objetos, ¿vale?, para ver qué es lo que pasa. ¿Qué nos supuso esto? Pues, vale, ya conseguíamos limpiar la imagen, conseguíamos los objetos,
los traqueábamos, más o menos veíamos qué dirección tenían y nos emitían eventos. Pero claro, ¿a qué velocidad va esto? Porque claro, si os ponéis a pensar, os he contado un chorro de la hostia de cosas que estaba haciendo el algoritmo, pero lo teníamos que meter en una Raspi y encima con Python, que al final es un lenguaje interpretado y quizás no va tan rápido como podría hacerlo C. Entonces, ¿qué hicimos? Pues vimos que el procesamiento iba a 2 frames por segundo. Para detectar a una persona a 2 frames por segundo, eso suponía que prácticamente todos éramos fantasmas, porque aparecíamos una vez en la pantalla, en un frame, y ya no existíamos. Entonces, claro, eso pues no era muy bueno por eso, porque al final el procesamiento tardaba tanto que cuando queríamos ver hacia dónde iba la persona, ya no existía. Pero es un niño, echa para atrás. Es que no se ve bien la imagen, echa un momentito para atrás. Bueno. Ha roto. Ha liado mazo. Era simplemente para explicar los iconos que hay abajo, ¿vale? Es que no sé, será por contraste, no se ve bien. Perdón. Cámara, ¿no? Thread procesando algo, que en este caso es lectura de frames. Cola de mensajes, todos sabemos lo que es una cola de mensajes, ¿no? ¿Vale? Y el otro parte de código, otro thread, que en este caso lo que nos hacía era calcular la dirección, ¿vale? Ya, perdón. Sí, para explicar un poco eso es muy importante el uso de las colas en este tipo de procesados, porque aun siendo y teniendo 2 frames por segundo, si no metemos las colas, creamos todo en un mismo hilo y tardaba un procesado muchísimo más. Entonces lo que hacíamos es dejamos el trabajo en colas y cuando uno de los ejecutores se quedaba libre, lo cogía de la cola, ¿vale? No hacía todos en tiempo de ejecución. Entonces vimos que era muy lento, ¿vale? De hecho, si os dais cuenta, pues como bien dice la tortuga, éramos muy lentos. Entonces dijimos, bueno, vale, pues si en un sistema con monothread va lento, pues lo más sencillo será que nos vayamos a un multithread. Y eso es lo que implementamos. Entonces, al final esto lo que se basaba es la lectura de frames, ya se encargaba OpenCV de darnos el chorro de vídeo, desglosado en frames. Entonces metimos entre medias una cola, importante, esta cola era priorizada. ¿Por qué priorizada? Porque si yo tardo en captar un frame 1 un poco más que el frame 2, me va a llegar el frame 2 y luego el frame 1. Entonces va a crear desorganización o desincronología. Bueno, esa palabra que habéis entendido. En nuestra detección. Entonces, lo que hicimos en el sistema multithread es metimos esta cola priorizada y metimos más de un thread de detección para que el algoritmo de imagen, que es el que al final captaba la detección de estos objetos, fuese al ritmo que él necesitase, ¿vale? Entonces, ¿qué nos supuso esto? Vale, íbamos muchísimo más rápido, hasta 22 frames por segundo, o sea, ya las personas existían, que no era poco, ¿vale? Podíamos ver qué movimientos hacían y demás. Pero nos encontramos otro problema, y es que, si podéis ver en la imagen, el plano es fijo, la cámara no se mueve, y es que el plano es tan cortito, o sea, tenemos tan poca información de la imagen, porque, si os dais cuenta, es casi 1 metro, y un paso es como medio metro, más o menos. Entonces, no teníamos suficiente información de lo que nos llegaba de los frames para saber realmente, sobre todo las trayectorias, que es lo más importante, ¿vale? Porque la trayectoria nos decía si entraba o salida. Entonces, con esta imagen tan chiquitita, obteníamos un poco de esa trayectoria, pero no lo suficiente como para estar seguros al 100% de que estaba yendo de entrada o de salida. Entonces, al final, ¿esto qué nos suponía? Que teníamos muchas variaciones en el resultado, porque como teníamos pocos puntos debido a la falta de información, no sabíamos si realmente entraba o no. Entonces, para ello, sí que es cierto que nos sentíamos mucho más orgullosos en cuanto a que habíamos avanzado, porque ya habíamos conseguido 22 threads, pero todavía el algoritmo no lleva fino para poder, esto lo hicimos con test, veíamos que los test, pues si tenían que salir 3 personas, a lo mejor salía una. Entonces, al final el resultado no es bueno. Entonces, entramos en la tercera iteración. ¿Y eso qué fue? Vale, dijimos, a ver, joder, nuestro algoritmo, en principio, petó. Vale, nuestro algoritmo es rápido, ¿vale? Pero no estamos teniendo suficiente información.
Y vimos que al final el problema que estábamos teniendo es que nuestra cámara nos daba muy poca información, así que lo que primero que pensamos es, vale, pues vamos a cambiar la cámara, vamos a conseguir una cámara que nos dé mucha más información. Y pasamos a una cámara de ojo de pez, que podéis ver en la imagen como obteníamos muchísima más información. De hecho, de un vistazo rápido, estamos viendo hasta nuestros compañeros que están trabajando ahí arriba, ¿vale? Incluso toda la sala, en este caso. Entonces, ¿esto qué nos supuso? Todos los problemas que habíamos tenido en la interacción anterior de falta de información, con esto ya empezamos a tener mucha más información. Pero, ¿qué problemática nos encontramos con esto? Que vale, al ser una cámara de ojo de pez, imagino que todos sabéis lo que es, pero es una cámara que te da 180 grados. Entonces una persona justo en el punto 0 grados tiene un tamaño muy grande, pero según se va alejando, su tamaño disminuye, creo que exponencialmente. No lineal. Entonces, introdujimos un nuevo concepto que eran los babies. ¿Esto qué significaba? Que era, cuando una persona empieza a aparecer en la imagen, tiene un tamaño muy chiquitito. Ese tamaño tan chiquitito, como bien comentaba antes, a pesar de limpiar la imagen con el procesamiento de imagen, podía ser residuo de la propia sustracción. Entonces, empezamos a evaluar conceptos de babies como posibles intentos de persona, que cuando ya se acercaban al punto 0 a 0 grados, ya tenían una magnitud. Entonces, sí que teníamos que ir traqueando a esa gente para obtener el traqueo del movimiento en total, ¿vale? Aún así, el problema que nos encontramos es que, claro, sí, traqueamos a las personas, pero nuestro fin era conocer solo las personas, el movimiento de las personas. Pero en una sala tenemos puertas, entonces ese objeto no hay que contarlo, una puerta no cuenta como persona que entra y que sale. Entonces, con las cámaras de ojo de pez empezamos a tener este tipo de problemática, que las puertas nos las empezaba a detectar y traquear su movimiento y nos creaban falsos positivos que no nos valían. Sí. Entonces, esto es por enseñaros lo que os comentaba antes, ¿vale? Estos serían las imágenes del procesamiento de imagen. La primera arriba a la derecha es el resultado de la sustracción de la imagen. Como veis, tenemos un montón de residuos que podrían, de hecho parece que son fantasmas. Podemos ver como sí, el objeto se ve perfectamente, pero tenemos un montón de residuos y muchos de ellos se ve como que tienen bastante magnitud. Entonces, al hacer el procesado de la imagen a través de eso, de operadores morfológicos, conseguimos extraer y dar valor e identificar muchísimo mejor a lo que es el objeto puro que se mueve. Y a raíz de eso tenemos el resultado de arriba final, que como veis, al principio del GIF no se categoriza como persona, ahí ya es un baby, si os dais cuenta, sé que es un poco a lo mejor difícil verlo en las últimas filas, pero primero se hace lo que es el contorno blanco alrededor de la persona, y en el momento que ya consideramos que tiene una magnitud suficiente ese conjunto de píxeles como para poder ser persona, ya lo encuadramos como persona, que es el momento que sale en el cuadrado azul, ¿vale? Y le damos la L, es que a todas las personas le íbamos dando un identificador. Vale, antes de nada, viendo las imágenes de antes decís, joder, esta basura no sirve para nada. La historia tiene final feliz, ¿vale? O sea, un pequeño spoiler. Dos cosas que no ha comentado Rubén. Lo primero es eso de los test unitarios, imprescindibles. En cualquier proyecto de este tipo tenéis que hacer testing, ¿vale? Es decir, nosotros cada vez que íbamos haciendo una modificación en el algoritmo, lo que teníamos que era probarlo sobre, no solamente nuevas situaciones, sobre las situaciones que ya estuviesen anteriormente, ¿vale? Siempre haced test, porque es la única forma en la cual validáis que cosas que se han resuelto anteriormente no las estéis rompiendo más tarde, ¿vale? No hay ningún motivo por lo cual ningún tipo de proyecto software no se haga testing, ¿vale? Es imprescindible. Vale, en un momento dado vimos que la parte de detección de bultos, que era lo que detectábamos al principio, ¿no? Estos cambios en la imagen, no era válido. ¿Por qué? Hay personas que entran juntas, hay mucho amor en Paradigma, por lo tanto muchas veces no eres capaz de distinguir si eran dos personas o una un poco grande. O entras con el ordenador directamente así, con el portátil, con lo cual de repente dejas el portátil en la mesa, pensaba que una persona, la persona se aleja, piensa que es otra persona, ya tienes dos personas cuando realmente son una. Era complicado, ¿vale? La detección de bultos al final veíamos que era un problema. Y es más, si os fijáis aquí, de repente hemos cambiado respecto a esta de aquí, hemos cambiado de sala. ¿Por qué? Porque aquí la puerta nos supone un problema. Bueno, pues vamos a una sala donde tenga la puerta de cristal y, oh sorpresa, ya no hay problema, ¿no? Pero no era útil para todas las demás casuísticas, ¿vale?
también cuando si hacéis una cosa de este tipo, ¿no? Donde tenéis que ensayar, joder, intentar primero ir a por la solución más fácil y que yo del futuro, ¿no? Ya se ocupe de los problemas que vendrán después. Bueno, la cuestión es que la parte de detección de bultos vimos que en un momento dado tenía un recorrido, no éramos capaces de hacer una limpia suficientemente buena para saber que era una persona o no, y aparte que ya tenía problemas intrínsecos, es decir, muchas veces entras con bultos o con objetos dentro de una sala, que en este caso se podían llegar a detectar como persona cuando no queríamos eso, ¿vale? Entonces, en un momento dado dijimos, bueno, pues en vez de detectar un bulto, intentemos detectar una cabeza. ¿Cómo? Pues haciendo un sistema Machine Learning, donde nosotros le vamos a enseñar a este sistema qué es una cabeza, y a partir de ahí, que cada vez que algo entre en una sala, sea capaz de decir si es una cabeza o no. Si es una cabeza, la cuentas, si no es una cabeza, pues no la cuentas, ¿vale? Haciendo un poco de investigación y más, vimos este de aquí, ¿no? En este caso se llama YOLO. La característica principal es que en este caso YOLO pues, viene muy bien para dispositivos con poco capacidad de procesamiento. Una Raspberry pues, cumple esos requisitos, ¿no? Entonces lo que empezamos a mirar es saber cómo podemos hacer un entrenamiento sobre, en este caso, este sistema de Machine Learning para poder enseñarle qué es una cabeza. Hay distintos tipos de redes y distintos tipos de entrenamiento, ¿no? En este caso esto de aquí es un entrenamiento supervisado. Hay redes que son supervisadas y otras que se pueden hacer a base de recompensas. Un sistema, por ejemplo, a base de recompensas es que el sistema intenta, como loco, encontrar una solución y tú le asignas una recompensa si la solución se va acercando a lo que tú quieres, ¿no? En este caso, muchas veces está la típica imagen de un muñeco virtual que intenta andar, ¿vale? Pues esto sería un sistema por recompensas. Cuanto más metros avances, pues es una recompensa, ¿no? Es decir, estás mejorando el funcionamiento de esa persona, entre comillas, puesto que ha conseguido avanzar más metros que el anterior. No sé si habéis visto AlphaGo, la peli de Netflix sobre el tema que montaron del juego del Go y demás. Eso es parte, entrenamiento en base a recompensas, ¿no? Cuanto mejor jugase y demás, pues da más recompensa, y además también es un sistema que también es, en este caso, sugestionado por los propios jugadores que le iban enseñando un poco las tácticas para jugar, ¿vale? Aquí nosotros lo que hacemos es que este entrenamiento que nosotros hacemos es totalmente supervisado, es decir, nosotros le decimos en cada momento qué es una cabeza e intentamos que él, a partir de ese entrenamiento, infiera qué es una cabeza, ¿vale? Muy bien, bueno, las cualidades que tiene YOLO respecto a otras posibilidades, sobre todo el tema del rendimiento y la calidad de la detección, ¿vale? Que en este caso se mantiene más o menos similar a los que en este caso son mejores, pero tenemos el plus del rendimiento, ¿vale? Que en este caso era totalmente esencial. Y sobre todo facilidad. Hay un tutorial para tontos, literalmente, que te dice exactamente cómo hacerlo, con lo cual para nuestro caso no venía de perlas, ¿vale? Muy bien, con lo cual conseguimos un buen ratio de calidad-velocidad para así a partir de ahí poder realizar el entrenamiento. Pensad que esto, cuando ya dimos el salto a esto, ya llevamos un tiempito dándole vueltas, es decir, toda la parte de IoT ya estaba comprobada, es decir, ya habíamos hecho la investigación anteriormente, con lo cual ya sabemos perfectamente cómo funcionaba. Cuando nos topamos con los problemas de la detección de bultos, ya llevamos un tiempo y ya queríamos darle un poco el broche a esto, intentando conseguir una detección que fuese válida, ¿vale? Para así poder ya poner en marcha el sistema. Muy bien, ¿cómo se realiza un entrenamiento? Ay, no se ve el GIF animado, o es el siguiente. Ah, bueno, sí que se ve. Vale, en este caso lo que hacíamos es, pues, sobre las cámaras que ya teníamos colocadas por la oficina, ¿no? Lo que íbamos a hacer haciendo era, pues, ir grabando vídeos y íbamos sacando frames. En este caso tú lo que tienes que hacer, puesto que es un entrenamiento supervisado, es, tú coges un chorro de imágenes y en cada momento le dices qué es una cabeza y qué no es una cabeza. En este caso, pues, este compi está pasando, pues lo que haces es que dices, vale, esto es una cabeza, pasas a la siguiente. Esto es una cabeza, pasa a la siguiente, ¿vale? Es algo súper divertido y súper poco frustrante que te lleva, nada, unos cuantos días o semanas o meses a hacer, ¿vale? Ir rellenando las cabecitas de cada uno de los que van pasando por ahí, para intentar detectarlos. Pensad que aquí lo más importante es el volumen, es decir, aquí la cantidad, cuanto más cabezas pueda reconocer, mejor. ¿Por qué? Porque así el sistema aprende mejor. Cuanto más tipologías de cabezas, mejor, porque así mejor. Porque así lo reconoce más de una forma más apropiada. Morenos con ropa negra es una puñeta. Calvos, peor todavía. Rastas, ya ni te cuento, ¿vale? Por lo tanto, al final es un poco el intentar cogiendo distintas tipologías de cabezas para así poderle enseñar al sistema lo mejor posible qué es una cabeza y qué no es una cabeza, ¿vale? Y mucho cuidado con lo que se le enseña al sistema. ¿Por qué? Porque el sistema aprende lo que tú le estás enseñando. Si tú estás cometiendo en un momento un error, el sistema va a aprender ese error, ¿vale? Todos estos sistemas supervisados lo que funcionan es, tú coges tu chorro de imágenes, etiquetas las cabezas, y él, ¿no? Cuando se la vayas a pasar, tú ese conjunto de cabezas ya detectadas la divides entre las que va a utilizar para entrenar y las que va a utilizar para testear,
¿vale? Generalmente suele ser un 80-20, un 70-30, algo por el estilo, los porcentajes que se suelen utilizar. Tú a partir de ahí le pones a entrenar como un loco, y entonces él lo que va haciendo es que por cada iteración que él vaya haciendo sobre la red de neuronas que está utilizando para el entrenamiento, lo comprueba contra el grupo que ha considerado de test, ¿vale? Y a partir de ahí te va sacando ratios. Cuanto mejor sea esa detección, ese aprendizaje, ese ratio baja, por lo tanto él utiliza ese entrenamiento para volver a iterar e intentar ir haciendo cambios en esas redes de neuronas para al final conseguir la detección que sobre ese conjunto de test dé el mejor ratio, ¿no? Es fácil, coges, divides los dos grupos y ya está. Vale. La primera, quiero decir, al final, no, esto te decía, no, esto es súper ligero, esto es súper rápido y demás, dice, bueno, pues entrenamos e intentamos en nuestro portátil. Eso no funciona, ¿vale? Al final, para estas cosas, pues cacharros que ya estén construidos, pues con sus GPUs y demás, pues funcionan infinitamente mejor, ¿vale? Después de desesperarnos, dejando una noche funcionando y viendo que no conseguíamos ningún ratio útil, pues decidimos, bueno, pues buscar en este caso en Amazon, ¿no?, cuáles son las instancias que para esta situación venían mejor. Al final lo que cogimos fue esta aquí, la P38, ¿vale? Viene con 4 GPUs y demás, y eso, bueno, funciona perfecto, ¿vale? Los ciclos de entrenamiento más o menos eran como unas 2 horas, y el coste, pues al final, pues, aquí son $12 la hora. Pues bueno, pues por cada ciclo de entrenamiento, ¿no? $24, pues tampoco era mucho, ¿vale? Al final, pensad que esto también es una empresa, ¿eh? O sea, quiere decir que no es que hubiese mucho presupuesto, pero tampoco estamos tan limitados. Con lo cual, con esto, empezamos a hacer nuestras primeras iteraciones. Bien, primera iteración. Si fijáis, volvemos otra vez un poco al modelo original, ¿vale? A la arquitectura original, es decir, tenemos nuestra cámara de ojo de pez, que al final era la que más, que pensábamos que mejor rendimiento nos estaba dando, por el tema de que fuese más amplio. Nosotros tenemos nuestra lectura de frames, es decir, lo único que hace ese thread es leer un frame, lo mete en la cola y se olvida, y por el otro lado hacíamos la detección mediante esa red que ya habíamos empezado a testear, ¿vale? Lo primero es que utilizamos la configuración de capas original que viene con YOLO, que son 32 capas, y el resultado fue la leche, porque funcionaba que te cagas. Y eso que habíamos cogido simplemente 2 vídeos, habíamos grabado 2 vídeos, había detectado las cabezas, y oye, aquello funcionaba impresionantemente bien, ¿vale? Con la configuración de 32 capas. Todo iba muy bien hasta que de repente intentamos hacer que eso lo haga la Raspi, ¿vale? Entonces, el momento en el cual ya pues, te das el batacazo y ves que eso no hay forma, ¿vale? Es decir, al final, esto, por muy rápido que sea, requiere un tiempo, y los frames que conseguíamos no era para nada útil, es decir, por cada frame tardábamos 12 segundos. Con lo cual, pues evidentemente, no era una detección válida, ¿vale? Estuvimos investigando y demás, la Raspi sabéis que lleva una GPU, bueno, la GPU de la Raspi no sirve para esto, por mucho que estuvimos mirando, con lo cual, no, bueno, sirve para pocas cosas, ¿no? Pero más allá de que la imagen que te viene directamente desde la cámara puedes hacer alguna transformación, pero bueno, en este caso no era válido, pero sin embargo ya veíamos que como tal, el modelo que estamos planteando podía ser útil, ¿vale? Vale, YOLO, una de las cosas que te da es una configuración de lo que es la red de neuronas mucho más chiquitita. Vale, pues muy bien, pues cogemos la configuración, ¿no? Que dices, irá más rápido, ¿qué paso está? Muy bien, pues cogemos la que es Tiny, ¿no? Que en vez de 32 va a 9, son 9 capas. Volvemos a probar con nuestros 2 vídeos que teníamos y de repente la calidad de la detección cae dramáticamente, ¿vale? Bastante desastroso. Habíamos mejorado un poco el tiempo a 1,2 segundos por frame, ¿vale? Pero no era lo suficiente de lo que estábamos buscando. Y además surgía un problema, no sé si veis ahí, por ahí arriba, ¿vale? Que hay unas personitas. Os decía antes que la red aprende lo que tú le enseñas. Si tú estás diciendo que esas 2 personitas de ahí no son cabezas, cuando esas 2 personas pasan, no son cabezas, porque tú estás diciendo que no son cabezas. Por lo tanto, costó una barbaridad encontrar el por qué 3 personas de la oficina eran fantasmas a la cámara. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo activamente que eso no eran personas. Pues claro, la red no te la cuenta, ¿vale? Bueno, entonces, teníamos por un lado el problema de que la calidad de detección había bajado, junto con que además la velocidad de la detección no era la suficiente para lo que estábamos buscando, ¿vale? Por lo tanto, el modelo se podía estar tambaleando. Muy bien, aquí lo que hacemos es, volvemos a la cámara normal. La cámara de ojo de pez, dada la detección, puesto que lo que queremos es detectar una cabeza, veíamos que no era demasiado útil. ¿Por qué? Cuanto menos variaciones haya en lo que tú estás intentando detectar, mucho mejor. Es decir, si tú tienes que enseñarle a la red que una cabeza es algo con cara, es un problema. Si además tiene cuello, también. Si además va asociado al resto del cuerpo, más todavía. Mientras que si vas a una cámara con una visión cenital, ¿no? Como la que teníamos al principio, la cabeza es pues, bueno, un bloque, ¿no? De colorines y con la ropa alrededor. Entonces es mucho más fácil detectar eso que en una persona completa con la que teníamos en la cámara de ojo de pez. Por lo tanto, volvemos a la original, ¿vale? Además, el tutorial para torpes que os decía antes, si te lo lees al final al completo, ¿no? En vez de leerlo a cachitos, te pone que el tamaño de la imagen
incide muchísimo en la velocidad de la detección, ¿no? Es lo que tiene leerse las cosas al completo. Bueno, pues una vez no lo leímos, pues vimos que con eso conseguimos muchísima mejoría, ¿vale? Muy bien, entonces, conseguimos que 0,35 segundos por frame con la detección. Muy bien, ya habíamos dado un plus, es decir, por cada segundo conseguíamos 3 frames detectados. Ahora bien, la gente generalmente cuando entra a la cafetería entra a toda hostia. Salir ya sale más despacio, pero la entrada suele ser bastante activa, ¿vale? Por lo tanto, no era suficiente el nivel de detección para que detectar el paso de una persona en esos 3 frames por segundo que éramos capaces de detectar, ¿vale? Por lo tanto, teníamos que dar una vuelta para intentar mejorar ese ratio, ¿vale? Estuvimos haciendo varias pruebas y demás, y esto fue una situación bastante de frustración, ¿vale? Es decir, veíamos que no había forma de mejorarlo, la calidad de la detección a base de grabar más y más vídeos y etiquetar más cabecitas, pues iba mejorando, pero aquello no funcionaba, ¿vale? Con lo cual dices, bueno, pues una de las premisas que habíamos planteado hasta el principio, ¿no?, que era utilizar una Raspberry Pi, dijimos, mira, a la porra, vamos a intentar probar otro cacharro que dé más chicha y a ver si así conseguimos que la detección mejore. Y probamos con un Android, no sé si lo conocéis, es un mismo formato que una Raspberry Pi, pero tiene más chicha, tiene más cores, tiene mejor GPU y demás, ¿vale? Problema, mientras que para Raspberry Pi tienes absolutamente todo el conjunto de librerías que tú quieras a tu alcance, ya compiladas, ya optimizadas y demás, para esto no. Con lo cual, implicaba el ponerte a compilar absolutamente todo desde cero, intentar conseguir esas optimizaciones que encima al final no conseguíamos. Y compilar en un bicho de estos es bastante tedioso, o sea, que decir, no es como en tu ordenador que eso compila lo que sea en un plis, no, esto pues eran ciclos de 4 o 5 horas de compilación solamente para probar que no funciona, venga, pruebo otro, ¿vale? Es decir, era un poco, no fue muy agradable esta experiencia, ¿vale? Y encima, para colmo, conseguíamos que el ratio de rendimiento que conseguíamos con esto era peor todavía que con la Raspi. Está claro que al final era problema de optimización, problema de pelearse un poco más en cómo hacer que las librerías funcionasen mejor y demás, la cuestión es que al final la descartamos, ¿vale? Muy bien, volvemos otra vez a nuestra querida Raspi. Esto ya era a nivel de frustración bastante elevado, ¿vale? Es decir, hemos planteado esto, hemos llenado la oficina de cámaras y a lo mejor no conseguimos lo que queríamos. Y encima ya teníamos la visualización tochula que habíamos visto al principio, que con simulaciones funcionaba muy bien, pero claro, no teníamos los datos de entrada. Es a ver si después de todo este trabajo, aquí le decimos que esto no funciona, ¿vale? Con lo cual intentamos seguir probando. Muy bien, si éramos capaces de detectar 3 frames por segundo en ese momento, dijimos, muy bien, tiene que haber algo que nosotros podamos hacer para intentar rellenar los huequecitos del medio. Bien, pues resulta que hay una librería que se llama Delip, que lo que hace es, sobre una imagen que tú tienes, tú le indicas, este trocito me lo traqueas, es decir, eso lo único que hace es el conjunto de píxeles que tú le digas, te intenta encontrar bloques similares en otras imágenes, ¿no? Esto, por ejemplo, si muchas veces te dicen, ¿no?, cuando los sistemas estos que estás buscando señales de stop, para pasar cuando tu coche tiene que parar, utiliza esto, es decir, tú le has enseñado lo que es un stop y te intenta buscar esos trocitos de forma parecida en otras imágenes. Con una señal de stop es fácil, con una cabeza no tanto, ¿vale? Pero bueno, en este caso más o menos nos servía, es decir, nosotros teníamos nuestras 3 detecciones reales y el resto de frames los rellenábamos, entre comillas, con esta librería, con lo cual ya teníamos un traqueo más o menos continuo. Cuanto más espacio dejes funcionando esta librería, ¿no?, es decir, entre esos 3 frames que nosotros teníamos, peor es la detección, es decir, más se va degradando, peor es ese cuadrado que él te dice, pero bueno, en este caso más o menos nos servía. Cogemos esta librería, vemos que es más o menos útil, pero nos cambia un pelín la arquitectura, es decir, tenemos lo que es la cámara, igual que antes, leemos los frames, igual que antes, metemos en una cola, por el otro lado lo que hacemos es que esos frames que nos llegan los agrupamos, ¿por qué? Porque vamos a hacer una detección de verdad y el resto son relleno. Muy bien, ya tenemos ese grupo. Ahora se lo pasamos al sistema de detección para que haga su trabajo. Nuevamente con colas priorizadas, para que no se nos ordenen los grupos y demás, ¿vale? Muy bien, problema, no conseguimos un tamaño de agrupación útil. Es decir, una vez la Raspi moría porque estaba petada y otras veces no hacía absolutamente nada. Con lo cual veíamos encima que era variable. Cuando personas empezaban a pasar, la detección tardaba más, con lo cual un sistema fijo de agrupaciones no nos era útil. ¿Vale? Por un lado, pues a veces pues, no hacía nada, otras veces se estresaba y encima, lo más preocupante, nos dimos cuenta que el sistema de detección, es decir, lo de que hacía la red neuronal, que en principio tú piensas que debe ser multithread, ¿no?, por el tema del rendimiento, pues resulta que no lo es. Y resulta que la Raspi, como mucho, se estresaba al 60%. Dices, o sea, estamos teniendo un problema con el rendimiento y vemos que la Raspi no corre todo lo que debería, ¿vale? Por lo tanto, pues, bueno, hacemos primero un paso intermedio. Lo que hacemos es que el envío del evento, es decir, cuando una persona pasa o no pasa, cogemos y lo sacamos a otro thread, a otro módulo de procesamiento, ¿vale? Por tanto, tenemos lectura, cola, agrupación, cola, detección, cola, tratamiento y envío, y ya está, ¿vale? Siempre que tengáis problemas de rendimiento, una cola ayuda, ¿vale?
Venga, entonces, nuestro problema era que queríamos ayudar la parte de la CPU, ¿vale? Es decir, la parte de la CPU queremos que se estresase un poquito más. Bueno, pues ponemos un grupo de threads, ¿no? Es decir, es el mismo modelo que habíamos seguido antes. En la parte de detección, que era nuestro bloque más lento, pues ponemos un conjunto de threads que sean los que se encarguen de la detección. Muy bien, ponemos, a partir de aquí la CPU se estresa, pero nuevamente la agrupación, es decir, esta fase de agrupación, no conseguíamos un tamaño óptimo en función de la variabilidad que teníamos por consumo de CPU. Como os decía, unas veces esta cola de aquí se quedaba vacía, otras veces se quedaba vacía, por lo tanto teníamos que poner un componente intermedio que fuese capaz de gestionar esa variabilidad. Y es lo que hicimos, ¿no? Lo que hicimos es, ponemos un elemento que lo que está haciendo es leer las colas y decir, muy bien, ahora mismo estás sin apenas trabajo, pues hago que el tamaño de la agrupación, en vez de ser de bloque de 5 frames, lo bajo a 4, para que te estreses un poco. Cuando se empieza a estresar, pues volvemos a 5. ¿Qué es lo que conseguimos? Intentar que ese tamaño de agrupación vaya variando, para intentar conseguir siempre que la CPU esté estresada sin llegar a su máximo, pero que el nivel de detección en la agrupación sea lo menor posible. ¿Vale? Al final está claro que es simplemente el ir separando todos estos grupos que teníamos, ¿vale? Aquí nos dio un problema, y es que veíamos que a veces, en este tramo de aquí, como la Raspberry había a veces, nuevamente, que se estresaba demasiado, nos desordenaba los frames que leía. Bien, dices, ¿cómo es posible que los desordene? Quiero decir, al final, volvemos a atrás, aquí esto, simplemente lo único que tiene que hacer, su trabajo es leer de la cámara y enchufarlo en la cola, es imposible que eso se desordene, pues se desordenaba. Estuvimos mirando y, en este caso, en Python, no tienes la posibilidad de asignar prioridad a un thread. No sé por qué, pero esa posibilidad no tienes. Entonces, ¿cómo consigues que la prioridad del thread de lectura, este de aquí, sea mayor que el del resto? Pues poniendo muchos threads. Es una solución cutre, pero en este momento no encontramos otra solución más que esa para asegurar que siempre la prioridad fuese en la lectura de los threads para que no nos bailase, ¿vale? Entonces, ponemos threads como por una boda en la parte de la lectura, con lo cual conseguimos que siempre la prioridad sea la lectura, lo enchufamos en una cola, agrupamos con este control de agrupación para asegurar que el tamaño sea el óptimo, lo metemos a otra cola, detectamos tan rápido como podamos, y por último, pues lo metemos en otra cola en la cual ya ese evento, simplemente le intentas ver si es una persona que haya pasado o no, y envía el evento o no de una persona entrada o una persona salida, ¿vale? Esto de aquí es un vídeo real, ¿vale? Ahora vamos a ver otros cuantitos. Como decía, ¿ves? La entrada a la cafetería suele ser bastante rápida, ¿no? Para tomar el café, la salida ya va un poco más ligera. Estas son las detecciones reales. Si os fijáis aquí, pelo un poco más canoso es un problema, el calvo ya no te digo para qué, y encima por aquí hay un momento en el cual alguien empieza a jugar con las luces, empieza a encenderlas y apagarlas, y eso es otro problemón, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú le tienes que enseñar que a distintas intensidades de color, a distintos brillos, la cabeza sigue siendo lo mismo. Hay muchas técnicas, es decir, tú sobre todo el vídeo que estás haciendo para entrenamiento, puedes cambiarle de forma programática el brillo y estas cosas, entonces bueno, a partir de ahí vas generando un set más grande para poder detectar, ¿vale? Muy bien, esto es un poco la situación que tenemos ahora mismo, en la cual lo que tenemos es que conseguimos que la detección sea más o menos decente, no hay mucha pérdida, y el único problema que tenemos es que con ciertas condiciones, pues condiciones de poca luz, por ejemplo, como no tenemos imágenes suficientes para haber entrenado el algoritmo para que detecte que eso es una cabeza, alguna vez se falla. Lo que os decía de la rasta, lo mismo, que yo sepa, en Paradigma solamente una persona con rastas, con lo cual la cantidad de personas que podemos probar para sacar imágenes es limitado, ¿vale? Pero bueno, al final es todo cuestión de entrenamiento, ¿vale? Conseguimos al final, en este caso, tener 1500 imágenes etiquetadas, ¿vale? A partir de aquí, la parte de entrenamiento, bueno, es un Cristo, ¿vale? O sea, que decir, hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta para qué consideras una buena imagen para entrenar y qué consideras que no lo es, ¿vale? Pero bueno, eso ya saldría un poco de lo que es el objetivo. A situación futura, una de las cosas que hemos visto es que como el entrenamiento es tan exquisito para hacerlo, hemos visto que en función de la tipología de cámaras viene mucho mejor hacer entrenamientos específicos. Lo que estamos haciendo ahora mismo es, tenemos las cámaras de la oficina, estamos cogiendo distintos grupos de imágenes por tipología de sala. En tiempo de arranque, lo que hace el sistema es que mira a ver, a partir de las imágenes que él puede obtener, qué tipología de sala es la que más le conviene, y a partir de ahí coge el entrenamiento de red de neuronas que más le conviene para esa tipología de sala. Con lo cual, no queremos tener un entrenamiento para cada sala, sino tener a lo mejor 5 o 6 entrenamientos que nos sirvan para todas las salas que nosotros tenemos, y lo que decía, que en tiempo de arranque sea capaz de escoger cuál es el más adecuado. ¿Qué
¿Qué más? Bueno, pues que al final más o menos con la parte de hardware que nosotros hemos conseguido, que estamos utilizando, que era la premisa inicial, más o menos el sistema de detección funciona bastante bien, a falta de ese pequeño entrenamiento, ¿vale? Ahora ya lo que estamos planteando es opciones de futuro, es decir, al final este sistema, ¿no?, de lo que sería la digitalización de espacios da margen para mucho, desde control de ruido, control de temperaturas, la parte de las luces se puede encender y apagar de forma automática, en todas las teles hay un Chromecast, con lo cual podríamos incluso lanzar imágenes o vídeos ahí, pues como previo a una reunión y cosas por el estilo. Bueno, al final es ir incrementando el conjunto de cosas que nosotros tenemos o de posibilidades que tenemos para este sistema de digitalización de espacios, ¿vale? Más allá de que la prueba de concepto, que al final era la original, la parte de lo de IoT, está más que probada para lo que nosotros estamos buscando. Y estos son un montón de imágenes que eso, ¿vale? En total tenemos ahora mismo unos 60 o 70 vídeos grabados, ¿vale? ¿Qué utilizamos para testing? Que el testing es súper importante, aparte de las imágenes, ¿vale? Pero estos son los vídeos que nosotros utilizamos habitualmente para detectar. Si os fijáis bien, hay algún fallo, ¿vale? Si no os fijáis, pues lo perdéis. Pues ya está. Muchísimas gracias. Sí. No sé si tenéis alguna pregunta o algo. Dime. En una de las iteraciones habéis ido del blanco al negro directamente. Habéis pasado de una cámara normal a una ultra angular, un ojo de pez. Sí. ¿Por qué no pasasteis a un gran angular, que tiene menos grados y tiene menos desviación de todas las líneas verticales, horizontales y diagonales? En este caso, como lo que estamos mirando era un bulto, nos daba un poco igual que se deformase la imagen, ¿no? Que yo creo que es un poco por lo que está preguntando, ¿no? Al final lo que buscas son cambios en la imagen, entonces te da igual que en un momento dado tenga forma más redonda, ¿no?, porque esté justo más en una posición más cenital o sea una forma más alargada. Lo que queríamos era aumentar el ángulo. En unas imágenes se ve muy bien que uno de los principales problemas que nosotros... Uy, esto no chunda. Dale. Ay, cualquiera de esas. Menos esta, cualquiera. Ahí, esa. Si te fijas ahí un bulto, es decir, una persona, ocupa casi un 30-40% de la imagen y eso para nosotros era un problemón, porque en un momento dado, cuando estás haciendo la detección, el degradado y demás que nos ha contado Rubén, si otra persona pasa justo en ese momento, no llegas a ser capaz de diferenciar dónde empieza una persona y dónde acaba la otra, ¿vale? Por eso lo que queríamos era simplemente más ángulo, ser capaces de que una persona fuese un elemento más pequeño dentro de lo que era la imagen total. Otra cosa sería el haber podido poner las cámaras un techo mucho más alto, como por ejemplo esto, donde no tendríamos ese problema y no tendríamos toda la deformación y demás que estamos viendo en la cámara de ojo de pez. También hay que tener en cuenta de que nuestra cámara tienen que ser cámaras que vendan para conectar a una Raspi, ¿vale?, que era nuestro dispositivo de CPU. Entonces, estuvimos mirando el mercado y las únicas cámaras que encontrábamos era de este estilo, digámoslo con perfil cuadrado, ¿vale?, con mayor o menor calidad, pero perfil cuadrado, y luego ya directamente ojo de pez. No había realmente en el mercado con fiabilidad cámaras que nos diesen este tipo de visión. ¿Y el por qué no utilizar, en vez de teledetección por imagen, utilizar sensores cónicos? Claro. Por tema de infrarrojos y demás. Sí, o sea, cámaras creo estereoscópicas o recordar similares. que en Arduino, en concreto, hay unos tipos de sensores que, montados en la pequeña PCB, son dos en concreto, que lo que te generan es una proyección cónica en espacio de 3 dimensiones y lo que puedes hacer es una teledetección bastante fina. Entonces puedes generar vectores de posición y de traslación y movimiento. Esas son las cámaras estas estereoscópicas y demás, ¿no? Como tú dices, lo que tienen son 2 cámaras, con lo cual es capaz de calcular la profundidad, ¿no? Como dices, se te cae en cono y es capaz de detectar muy fácilmente si es una cabeza o no. El problema de esas es que, decir, aquí al final, primero para una prueba de concepto, y aquí hay una sola puerta. Si estamos buscando un espacio que sea mucho más amplio, o colocas varias de esas, puesto que al final, como tú dices, no cae en cono o no, y si no detectas, entonces tendrías que tener el problema de los duplicados. Cuando una persona que pasa entre media de 2 cámaras se puede detectar. Esas cámaras hubiesen sido muchísimo más útiles porque detectar una cabeza es inmediato, es decir, lo que más cerca esté del techo, ¿no?, eso es lo que te da es una profundidad, te da un degradado, en este caso muchas veces te lo ponen como de color, ¿no?, donde la parte más clara es lo que más arriba está, con lo cual ya sabes que eso es una cabeza, pero sin embargo, si entras por ejemplo con elementos, que hemos hecho muchísimas pruebas, un carrito, ¿no? Muchas veces entras con el carrito de, o sea, aquí en Paradigma nos traen fruta, la parte más alta son los plátanos, entonces podrías llegar a detectarlos como una cabeza, con lo cual nuevamente tendrías el mismo problema que estamos viendo hasta ahora, ¿vale? Es decir, eso te vendría muy bien para, por ejemplo, una sala de cine donde va a entrar gente, que no vas a llevar cosas raras a la sala de cine, en principio, a la sala de cine, con lo cual te evitarías ese problema, pero no nos cubría toda
el espectro de posibilidades que nosotros queríamos. Nos lo estuvimos planteando hasta que vimos que, bueno, al final el concepto de detección de un bulto no conseguíamos nunca el rendimiento que, bueno, la funcionalidad que queríamos conseguir, que al final detectaron exclusivamente personas. Vale, gracias. ¿No? ¿No? Puedes venir si quieres, no, No, está bien. estás castigado allí. Que me preguntan desde el streaming que, bueno, me dicen que el POC es muy interesante, que habéis tratado muchas cosas y que habéis dado utilidad interna a todo esto. Que preguntan que si veis reusabilidad de los conocimientos que habéis adquirido en el tipo de trabajos que hacéis. Ahora, como os comentaba, toda la parte de digitalización de espacios está muy en boga. Esto, en principio, lo que estamos haciendo es productizarlo. Es decir, no lo hemos comentado, ¿no? Pero, por ejemplo, la parte de saber si una sala está reservada o no, pues utilizamos en este caso nuestro sistema de reservas salas, que al final se basa en Google Calendar, pero esos son componentes, es decir, son piececitas que tú puedes ir quitando y poniendo. En un momento dado, si una empresa que, aunque no crees en muchísimas, que funcionan con servicios que estén gestionados, pues un Office 365 o lo que sea, ¿no? Para la parte de calendario, todos esos componentes se pueden ir reutilizando. El sistema nosotros de validación, por ejemplo, cuando íbamos con nuestra tarjeta NFC para reservar una sala, nuevamente es un componente, es decir, tú puedes quitar ese componente y poner otro cualquiera para hacer que tu sistema de accesos, tu sistema de seguridad, funcione con nuestro, en este caso, nuestro componente. Lo único que estaríamos un pelín más atados sería, en este caso, nuestra solución, puesto que lo hemos basado todo en Amazon y en los servicios gestionados de Amazon. Por lo demás, todos son componentes que se pueden quitar y poner para adaptarlo a cualquier otro tipo de entorno. Vale. ¿Y esperáis trabajar más a menudo con IoT? Esperamos. Al final hay que tener en cuenta que esto surge de la línea que hay de innovación dentro de Paradigma. Hay diferentes iniciativas y una de estas es esta línea, la línea de innovación en entornos IoT. Entonces sí. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.